Buenas noches, señores estudiantes. Estamos en la semana 2, donde vamos a hablar sobre los métodos de la investigación. Tenemos que la investigación, el método, por su palabra, por su significado, método de decir o hacer una cosa, también el modo de obrar o de proceder, es decir, también hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. El orden que sigue en las siguientes, en la ciencia es para hablar la verdad, enseñarla. El método es el alma de la ciencia, solo es el método el que conduce a la técnica. El método meta-fin, que es como manera de decir, o camino, método de decir, modo de hacer. El método se clasifica en generales y especiales. Los métodos especiales son aquellos aplicables únicamente eh, a determinada ciencia o grupo de ciencias. Este método en el que se puede emplear en todas las ciencias, como es el análisis y la síntesis, la definición y también la clasificación, porque en toda ciencia se hace análisis y la síntesis de los hechos. Habla el método de Descartes, que es el método cuyo título completo es Discurso del método para conducir siempre bien a la propia razón y buscar también a la verdad en las ciencias. Es la principal obra escrita por René Descartes y una obra fundamental de la filosofía occidental que con implicaciones para el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. El método analítico es un procedimiento que descompone en todos sus elementos básicos y por tanto que va a lo general o lo específico. Se plantea entender fenómenos de describir también y medir relaciones causales entre ellos. Es la desmembración también de un todo que se descompone en sus partes. También elementos para observar la causa, también la naturaleza y los efectos, el análisis también, la observación y el examen de un hecho en particular. El método sintético, bueno, antes de hablar del método analítico tenemos las características, que es facto, se sustenta en un hecho comprobable, también en fundamentos racionales. El método también está abierto a las incorporaciones de nuevos conocimientos con el fin de asegurar siempre un buen acercamiento a la verdad. Necesita también muestras. Si se toma mal la muestra, de los resultados pues serían erróneos o inservibles. Es progresivo y autocorrectivo y es susceptible de ser corregido cuando existan también evidencias que respalden una nueva proposición. Etapas del método analítico está la experimentación, que esta se lleva a cabo con un investigador que pone condiciones para descubrir las características fundamentales. La observación, este paso se ejecuta en todo momento de la investigación. El método de medición también o deductivo, que se apoya más en estadística a través de encuestas u otros instrumentos. El método sintético tenemos también que esta puede ser, es una forma de razonamiento científico el cual tiene como objetivo principal resumir los aspectos más relevantes de un proceso. Entonces, el análisis en el método científico es utilizar el análisis como medio para alcanzar su objetivo. De esta forma también utiliza un método que permite realizarlo de forma ordenada y un protocolo de actuación. Las características, este método busca también la verdad a través de lo esencial, tiene una metodología concreta. Esta consiste en analizar y conceptualizar lo que queremos estudiar. Persigue también una mejora de la ciencia y de su aplicación como forma de aplicar la realidad. Su labor de ir de lo abstracto a lo concreto para hacerlo utilizar la síntesis. La síntesis es un proceso mental que busca comprimir también la información presente de nuestra memoria. Como manera de diferencias, podemos decir que el análisis consiste en la separación de las partes de las realidades hasta
hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro ello, vuelta se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. La finalidad del análisis consiste en conocer las partes como elementos de un todo complejo. Por el contrario, la síntesis es un proceso de unificación en un todo único de las partes, propiedades y relaciones segregadas por medio del análisis. El método científico, ya yendo un poco más allá, emplea esta descomposición y recomposición también a la descomposición que se llama análisis y la recomposición que se denomina síntesis. El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo. A diferencia que la síntesis reúne las partes de un todo separado para que lo considera como unidad. Las semejanzas tenemos que con la definición es que busca detallar las composiciones que conforman un tema. La diferencia es que en el análisis se busca hacer un estudio exhaustivo de cada uno de sus componentes para llegar a una conclusión. La semejanza con la síntesis es que busca detallar aspectos de un tópico. El análisis consiste en la separación de las partes de esta realidad hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. El análisis es la identificación de todos los elementos que componen algún asunto para después realizar una breve separación y llegar a los principios básicos del asunto en cuestión. Semejanza con la definición es que busca detallar los componentes que conforman un tema. Diferencia en el análisis que se busca hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los componentes para llegar a una conclusión. La síntesis es la expresión oral o escrita que contiene de manera resumida aspectos de un tema donde se encontraban dispersas. Esta unidad se analiza la análisis y la síntesis, que es parte del primer trabajo que vamos a tener. Entonces, cualquier duda que tengan, pues estoy a las órdenes. Gracias.